técnicas, o sea que ahora podemos definir los tradicionalistas, los como no vemos, tan sigue siendo Carlos. tradicionalistas, o los que están mezclando el tatuaje con el filete y así varias expresiones que están naciendo, digamos, ¿no? Se están gestando. Pero vos decís que están mezclando el tatuaje con el filete. Sí, y se está bien utilizando. El filete se está utilizando para distintas... Claro. Está bien, pero entonces, ¿qué es lo que diferencia el filete? La técnica. Y entonces, ¿qué es esa técnica? ¿Qué es lo que diferencia esa La técnica? estructura gráfica. O, claro, o por ejemplo hablábamos entre nosotros el otro día el tema de lo tecnológico, ¿no? De que hacen un filete, para nosotros no es un filete, hay esta discusión entre nosotros mismos, Surgen un discutimos, montón de... surgen un montón de cosas, entonces ¿qué hacen? Bueno, hacer en la compu, y para mí no es filete porque para mí el filete tiene que ser pintado con pintura, con un pincel. Y podemos decir que la herramienta también es algo que define, ¿no? A ver, porque lo que los voy a pinceles salir. de letrista los usamos solamente nosotros, ¿no? Claro. Y es como, a mí me pasa, comparo siempre esto de la música, ¿no? A veces los músicos subestiman a los que tocan el bombo y el bombo con platillo en la música. Y bueno, tocarlo a ver si te sale. Y a veces pasa eso, que nos critican, como decíamos, de arte menor, y vos le das un pincel de letrista a alguien egresado de Bellas Artes y no sabe cómo agarrarlo. Entonces, me parece que no hay otra herramienta de gris. Entonces la herramienta define, ahí tenemos No, pero eso es a ver, uno de los motivos. uno, Tener cuidado no cuando todo. ponemos esa diferenciación, porque por ejemplo, en este caso, por ejemplo, no quedarían afuera un montón de personas que utilizan otro tipo de elementos. Vamos a suponer que vos haces un mural, no creo que lo hagas con un carnaval, capaz que lo haces con una brocha, entonces yo te puedo decir, bueno, sos filetear porque fileteas con una brocha, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando aceleramos una cosa, porque hay muchos, por ejemplo, que trabajan con acrílico. Yo por decir, bueno, porque pintan con acrílico no son fileteadores. Sería que se ve bien, ¿no? Básicamente la técnica es determinado tipo de dibujo con determinados elementos, un tipo de pincel y esmalte sintético. Eso es básicamente la técnica. La técnica original. La original y... Después hay gente, por ejemplo, Adrián, que en un momento no podía trabajar con sintético, trabajaba con acrílico. Por un tema de salud, bueno. Bueno, pero andar a filetear un colectivo de no. Claro, ¿no? Bueno, pero por ahí se puede empezar porque es lo que tienen todas las variantes, digamos. No, yo en una época daba un ejemplo para que es lo que comparten todas, que sigue siendo filete, aunque cambie el material. Los elementos que se pintan. No, hay cosas que no. Por ejemplo, yo puedo hacer, yo te hago un filtro, ¿no? Con esmalte sintético. Si yo te lo hago, ese mismo dibujo, exactamente los mismos colores, con acuarela, es una acuarela. Es otra cosa. La técnica pasa por ciertos elementos. Puede haber una variación, como en el caso de él, que es muralista, trabaja con sintético, trabaja con otros pinceles, en tamaños y dimensiones más grandes, y tiene un mayor acercamiento a la técnica. Pero no es lo mismo. Claro, lo que pasa es que la comparación con la acuarela es muy clara, porque la acuarela es imposible hacer un filete por el material mismo. Se puede dejar la hoja de Claro, es imposible hacer un filete, es imposible hacer una línea fina del tipo del filete. Por ahí con lo que planteaban con la otra.